Hola, te saluda el pastor Joab Antesana. Estamos comenzando un nuevo año y por supuesto también tenemos una nueva lección que estudiar y comentar. Lección de Isaías. Consolaos pueblo mío. Ese es el título de la lección que vamos a estudiar todo este primer trimestre. Y en el video o en este video, mejor dicho, lo que vamos a hacer es bosquejar, no vamos a comentar, sino vamos a bosquejar la primera lección que hemos estudiado. Lección que lleva por título Crisis de identidad. Sean todos pues bienvenidos al bosquejo de la lección número 1. Antes de pasar a la exploración, vamos a ver algunas generalidades sobre el libro de Isaías. En primer lugar, el libro presenta a su autor Isaías, hijo de Amós. Este Amós obviamente no es el profeta bíblico, son personajes muy diferentes. Isaías tiene un nombre muy interesante, pues el significado de su nombre es Jehová salva. Y esto tiene mucha relación con el mensaje del libro, que lo vamos a ver en breve. Se considera que el libro de Isaías fue escrito poco después del año 701 a.C. Y en cuanto a los destinatarios, podemos ver que en primer lugar el mensaje va dirigido al pueblo judío y a su capital Jerusalén. Digo primeramente porque el libro de Isaías abarca mensajes hasta nuestros días, inclusive hasta la restauración de la tierra. Por eso digo aquí primeramente, porque escribió en su tiempo mientras estaba pues el pueblo judío. La lección de sí incluso estuvo presente durante 4 reyes. Así es que tenemos mucho material para estudiar aquí. Ahora, ¿cuál es el mensaje del libro? Bueno, el eje transversal o uno de los temas que resalta en el libro de Isaías es el plan de Dios para llevar salvación a todos los confines de la tierra. Recuerdan el nombre Jehová salva, y eso es lo que presenta Isaías. Isaías presenta a Dios buscando alcanzar a toda la humanidad. Ahora, esto vamos a ir viendo, por supuesto, a lo largo de nuestro estudio, y precisamente esta semana ya comenzamos con ello. Ahora sí vamos a entrar a la exploración y vamos a hacerlo enumerando los 3 objetivos con los cuales vamos a trabajar en este bosquejo. Primer objetivo. Vamos a reconocer cuál era la condición del pueblo de Dios. En el segundo objetivo estaremos escuchando el llamado que Dios hace a su pueblo. Y en el último objetivo veremos la promesa que Dios nos hace, que obviamente es una promesa de esperanza, de restauración, con la cual vamos a cerrar este bosquejo. Vamos a trabajar ahora con el primer objetivo. ¿Cuál era la condición del pueblo de Dios? Todo esto se encuentra en el capítulo 1. Y recordarás que hemos estudiado este capítulo. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, en primer lugar tenemos al pueblo. Vamos a hacerlo con sus dirigentes, con los sacerdotes, con los levitas. Bien, al pueblo Dios en primer lugar le dirige palabras muy duras. En Isaías 1:2, por ejemplo, el Señor compara a su pueblo con los animales, al punto de decir que el buey conoce a su señor, el buey conoce el camino para llegar a casa, el asno conoce cómo llegar a su pesebre, los animales conocen, pero mi pueblo, que obviamente se supone que somos mucho mejor que los animales, no conocemos o no caminamos por el camino que deberíamos de transitar, no caminamos por el camino que deberíamos de andar. Es como si no conociéramos a nuestro Señor. Por eso dice Dios, mientras que los animales conocen a su dueño, mi pueblo se ha rebelado contra mí. Ahora, acá hay algo muy interesante, queridos hermanos, queridos amigos, por favor, entiendan algo. Lo que Dios estaba diciendo a su pueblo no era un insulto, sino lo que les estaba diciendo, por favor, vean su condición, que están perdidos. No saben qué camino seguir, están yendo por un camino equivocado, están haciendo las cosas mal. Por favor, entiendan eso. Lo que le está diciendo Dios a su pueblo es ello, están perdidos. Y esto se complementa con lo que dice en el capítulo 1, versículo 15. Pues aquí Dios no solo dice que su pueblo está perdido. ¿Por qué se perdieron? Porque se rebelaron, desobedecieron, desconfiaron de Dios. Ahora aquí les acusa al pueblo judío de que sus manos estaban manchadas de sangre. Vuestras manos están manchadas de sangre, les dice. Ahora,
¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo judío era cómplice de cometer crímenes y vivían ellos conviviendo, por así decirlo, con la injusticia que practicaban otras naciones. Por eso recordarán, llega un momento en el en el versículo 9, versículo 10, que el Señor compara a su pueblo con Sodoma y con Gomorra. Entonces, esta descripción nos muestra o nos pinta el cuadro de cómo estaba el pueblo judío. Perdidos, no querían caminar por el camino que Dios les había colocado, vivían practicando injusticias, eran cómplices de homicidios, de atrocidades, de actos crueles. Estaban pues en una situación muy lamentable. Y a todo esto, el profeta añade lo siguiente: sabiendo que viven mal, sabiendo que no me obedecen, sabiendo que desconfían de mí y encima cometen actos aborrecibles, ¿ustedes pretenden adorarme? Porque ¿qué es lo que dice el Señor? Estoy harto de vuestros sacrificios, de holocaustos, estoy harto de sus rituales. ¿Por qué? En otras palabras, lo que Dios les está diciendo es: ¿cómo pretenden ustedes venir a adorarme cuando saben que en sus casas, en sus hogares, viven mal? Viven conviviendo con el pecado, viven jugando con la maldad. ¿Cómo pretenden venir a adorarme? Aquí se presentan, entre paréntesis, santos o entre comillas, pero no viven así. Y no solo pretenden adorarme, también tienen el atrevimiento de reclamarme. Piensan que por el hecho de venir a adorarme, yo tengo que obedecerles a ustedes, yo tengo que bendecirles. Por eso Dios usa palabras muy fuertes aquí de decirles: aborrezco los cultos que ustedes realizan. Ahora, no es que los cultos sean malos o que no importen. El problema, vuelvo a repetir, es que el pueblo tenía una doble vida y en el templo ante Dios trataban de aparentar lo que realmente no hacían. Esa era la condición del pueblo judío. Esa era su triste situación. Ahora, queridos hermanos, simplemente quiero terminar este primer objetivo diciéndoles lo siguiente: ¿no será que esa condición también se parece a la nuestra? ¿Nos estaremos pareciendo en algo a la situación del pueblo judío? Pasemos a trabajar ahora con el segundo objetivo, el llamado que Dios hace a su pueblo. El Señor reprende fuertemente al pueblo judío. Está llamándoles la atención y creo que también nos está llamando la atención a nosotros. Sin embargo, aquí vamos a ver uno de los pasajes más tiernos, más amorosos que vamos a encontrar en la Biblia, porque el Señor se digna en decirle a su pueblo, se humilla, se rebaja para decirle a su pueblo: saben que vengan, vamos a arreglar las cuentas. Están perdidos, están andando mal, viven haciendo cosas horribles, pero no se preocupen, vengan y estemos a cuentas. Y esto obviamente lo encontramos en Isaías 1:18. El comentario decía que Dios habla fuertemente a su pueblo para que ellos reaccionen. Dios habla así para que ellos puedan ver su situación y comprendan que están perdidos. Y vuelvo a repetir, también este mensaje es para nosotros. Hay que ver cómo estamos, hay que analizarnos cómo realmente estamos ante nuestro Dios. Por eso en Isaías 1:18 Dios le dice: vengan, vamos a negociar. Y esta parte, vuelvo a repetir, es muy tierna porque es en realidad un negocio. A ver, vamos a negociar, dice Dios. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que yo tengo para darle a Dios? Yo no tengo nada bueno. Al contrario, mi vida está llena de pecados, llena de maldad, pensamientos malos, como el pueblo de Israel, como el pueblo de Judá. Y Dios le dice: no te preocupes, dame tu pecado, tal como está, entrégame. Y yo te voy a dar a cambio justicia, yo te voy a dar a cambio limpieza, yo te voy a santificar. Tú entrégame tus pecados. Queridos hermanos, ¿qué más queremos oír de parte de Dios? Ven tal como estás. Eso es lo que le dice: vengan. Vengan y arreglemos. Déjenme toda su maldad, todo su pecado, todo lo malo, déjenlo. Que no importa lo grave, lo rojo, lo terrible que es, que yo te voy a devolver a ti convertido, purificado, santificado. Queridos hermanos, ¿qué más podemos pedirle a Dios? ¿Qué más? Entonces, el primer llamado que Dios hace a su pueblo es ese llamado: vengan y vamos a arreglar. Te voy a perdonar, te voy a purificar, te voy a limpiar.
En segundo lugar, no termina y no dice, bueno, ya te perdoné y ve. También el Señor encarga una obra que debemos hacer. Hay tanta necesidad en el mundo. Ya en esos días había tanta necesidad en Jerusalén que sus hijos, aquellos que tenían ciertas posibilidades, eran ajenos a las necesidades que ellos veían. Por eso en los versículos 16 y 17 les dice, hagan el bien, restituyan, obren, atiendan a la viuda, cuiden del huérfano. Lo mismo que leemos en Mateo 23. Debemos de hacer el bien, debemos de obrar correctamente con las personas. Ahora, acá yo quiero ponerles este ejemplo, tomando un poquito lo que vimos en el primer objetivo. ¿Cómo yo puedo estar en la iglesia hablando del amor de Dios, cantando, predicando y suplicándole favores, cuando de repente yo no llevo ayuda a aquellas personas que necesitan? Cuando yo vivo simplemente cegado y ensimismado en mi mundo, ¿cómo yo puedo pedir que el Señor me bendiga? Por eso Dios dice, hagan justicia, hagan el bien, porque el mundo está necesitando eso. Y este es el segundo llamado que encontramos de Dios. 2 llamados. Por favor, recuerden esto. 2 llamados. Primero, el llamado para recibir el perdón. Y segundo, llamado para llevar un poquito de amor a este mundo que la verdad tanta falta hace, y muchas personas podrán conocer a Dios y su amor a través de las obras que nosotros estamos realizando. No nos neguemos y no rechacemos el llamado, la invitación que nuestro Señor nos está haciendo. En el primer objetivo hemos visto cuál era la condición del pueblo judío. En el segundo, el llamado que Dios hace a su pueblo, el llamado que Dios nos hace. Ahora, en este tercer objetivo, vamos a ver las promesas que Dios tiene para nosotros. Miren, en Isaías 1:19, el Señor nos dice, por favor, escuchen mi voz. Esto tiene mucha relación, este capítulo tiene mucha relación con Deuteronomio 30, por ejemplo, cuando Dios establece el pacto. Hoy pongo 2 caminos ante ti, camino de vida, camino de muerte, y decide tú. Aquí es lo mismo. En Isaías 1:19 prácticamente Dios dice, hoy te pongo estas 2 alternativas. Oye mi voz y obedéceme, o en todo caso, si tú quieres, no me obedezcas, sé un desobediente. ¿Por qué pongo estos 2 puntos acá? Porque de nosotros será la decisión de obedecer o desobedecer a Dios. El Señor no nos va a obligar, no va a forzar, el Señor no va a exigir, simplemente Él pide que nosotros decidamos, y su llamado, por supuesto, es obedéceme. Ahora, si tú eres obediente, dice el Señor, tú vas a consumir mis bendiciones. Y no solo vas a consumir mis bendiciones. En Isaías 5 encontramos ese cántico muy bonito del amado a su viña. Tú serás mi viña, yo te voy a plantar en terreno fértil, yo te voy a cercar de protección, moraré contigo, yo haré que generes frutos. Si tú me obedeces, si tú confías en mí, yo te voy a bendecir. Vas a tener abundancia en casa, el alimento no va a faltar, tu ropa no se va a gastar, habrá en el mundo necesidades, pero yo te voy a estar cuidando porque tú eres mi viña preciosa, tú eres mi vid a quien yo cuido, a quien labro, por quien incluso me entregué. Entonces, queridos hermanos, si tú obedeces, si yo soy obediente a Dios, esas son las promesas que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Y qué pasaría si yo no soy obediente? ¿Qué ocurriría? Lamentablemente, también aquí hay consecuencias. Miren, pero si tú me desobedeces, dice, entonces no serás consumidor, tú serás consumido. Vas a ser consumido, lo siento. Y no solo vas a ser consumido, serás desechado. En el tiempo del pueblo de Judá, pues habían enemigos como los asirios, por ejemplo, o hasta el propio Israel, el reino del norte. Pero en nuestros días, queridos hermanos, el problema nos consumirá, la deuda, la enfermedad, las aflicciones, los problemas de familia, de pareja, nos van a consumir. Si tú no me buscas, si tú no confías en mí, si tú no haces tu parte, lo siento, ¿qué puedo hacer? Así como yo quiero protegerte como a una viña,
Si tú no confías en mí, yo no te voy a obligar y yo no voy a poner mi protección a tu alrededor y te van a alcanzar muchas maldiciones. Depende de quién entonces, queridos hermanos. Y aquí te hago una pregunta. ¿Qué promesa quieres que Dios cumpla en tu vida? ¿La de bendición, la de protección o la de dejar que las maldiciones te alcancen? Cualquiera de las dos, el Señor va a cumplir. Cualquiera de esas dos promesas, Dios va a cumplir. Obviamente, el deseo de nuestro Señor es protegerte, cuidarte, mostrarte su amor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente confiar en Él, simplemente obedecerle, simplemente dejar que Dios obre en tu vida para que des buenos frutos, esos frutos del Espíritu que ayudarán a las personas, que ayudarán en el lugar donde tú estás viviendo. Una vez más te pregunto, ¿qué promesa tú quieres que Dios cumpla en tu vida? Bueno, llegó el momento de resumir nuestra lección y al mismo tiempo aplicar todo lo que hemos estudiado, y lo vamos a hacer respondiendo a estas tres preguntas. ¿Por qué corremos el mismo peligro de equivocarnos como se equivocó el pueblo judío? ¿Cuál es la relación entre el perdón y la transformación que Dios ofrece? ¿Qué seguridad tenemos que Dios cumplirá sus promesas, sobre todo esas promesas de bendición? Finalmente, les animo a que tomemos esta decisión. Aprovechemos ahora que la gracia está abierta para nosotros y arreglemos cuentas con nuestro Dios. No rechacemos el llamado que Dios nos hace y confiemos en su perdón. También observemos las necesidades que hay en derredor y sigamos ayudando a quienes necesitan del amor de Dios. Por supuesto, también les animo a estudiar la siguiente lección que titula Crisis de liderazgo. De esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.